Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo video de esta Masterclass Express de Stream Deck, porque en realidad son aspectos muy básicos, pero creo que muchos de ustedes apreciarán esta información en caso de que tengan un dispositivo como este y quieran empezar a utilizar de forma correcta. En este video vamos a hablar acerca de acciones que podemos hacer con un Stream Deck. Obviamente en el video pasado ya les mostré un poquito de cómo funciona con OBS, agregando botones muy básicos. Vamos a eliminarlos porque creo que se entendió bastante bien ese aspecto, pero en este quisiera entrar ya un poco más en materia de manipulación de programas o extensiones en tiempo real. Ahora, para esto vamos a ir a esta sección de arriba donde tenemos un Stream Deck o un icono de Stream Deck con un símbolo de más. Aquí vamos a ver la tienda. La tienda es muy importante porque aquí no solamente vamos a poder encontrar personalización de botones o algo por el estilo, que obviamente veremos en futuros videos, no se preocupen, pero lo más importante para mí es esta parte, los plugins. Los plugins como tal funcionan como cualquier otro programa que tiene extensiones. Básicamente nos permite agregarle opciones que por default no cuenta el programa. No sé si para poder hacerlo mucho más liviano o simplemente para poder estar a la expectativa de que creadores terceros pues puedan agregar sus propias herramientas en estos dispositivos. Ahora, hay una infinidad, como pueden darse cuenta, de estas extensiones. No vamos a verlas todas, obviamente, pero claro que si en algún momento yo encuentro alguna extensión que les puede servir muchísimo, que obviamente aquí en esta serie de videos les voy a mostrar los que yo estoy utilizando, pues obviamente haremos un video al respecto de alguna extensión que valga muchísimo la pena. En este caso yo te voy a recomendar que descargues algunas. Por ejemplo, vamos a buscar Twitch y en este caso yo te recomendaría que instales esta que se llama Twitch Tools. Esta básicamente lo que nos permite es actualizar lo que son títulos, cambiar categorías, banear personas, activar modo emotes to chat, básicamente todas las herramientas básicas de Twitch, que si bien cuenta con una obviamente aplicación por default, el mismo Stream Deck, pues obviamente esta extensión creo yo que también está bastante buena tenerla. Por otro lado, algo que sí me gustaría mucho mencionarles, que es la extensión de streamer.bot. Esto obviamente para controlar el software que yo he recomendado utilizar los últimos 2 años al menos. La verdad es que me parece una gran opción y obviamente con esta extensión lo vamos a lograr. Obviamente también, ¿por qué no? Podríamos descargar esta integración con Spotify para tener un control, por ejemplo, del volumen, de las canciones, activar, empezar a reproducir algunas playlists, también la recomiendo muchísimo. En fin, depende mucho de lo que tú vayas a utilizar, las extensiones que necesites instalar. Básicamente aquí nos dan muchas opciones que probablemente nosotros ni siquiera sepamos que necesitamos. Entonces también los invito a que vayan a entrar a la tienda de plugins, que son gratis obviamente todos, y le den una oportunidad a buscar por su cuenta pues la información o los plugins que les vayan a servir más. Por ejemplo, uno que yo les recomendaría a los usuarios de Voicemeeter sin duda sería esta de aquí de BarRider, que básicamente se dedica a crear todo este tipo de extensiones como de terceros, y con esto podrías controlar perfectamente Voicemeeter. Vamos a instalarla para tenerla ya ahí lista en caso de que vayamos a utilizarla en esta serie de videos. Una extensión que desde luego vamos a instalar es la de Wavelink para enseñarles cómo funciona controlar el Wavelink desde el Stream Deck. Si utilizas por ejemplo VTube Studio, la verdad es que hay muchísimas, como les digo, extensiones. Entonces simplemente es cosa de buscar lo que nosotros queramos controlar y muy probablemente hay una extensión para ese programa o eventualmente va a salir. De hecho, por ejemplo, si se fijan, hay una incluso extensión de TikTok Live Studio interesante y una infinidad de plugins que nos va a servir sin ningún problema. Muy bien, ya habiendo instalado estas extensiones, como podemos ver, también nos agregó ciertos perfiles. Por ejemplo, el perfil del Wavelink, que nos crea botones de forma nativa, y obviamente en el Stream Deck Plus ya también nos genera estos mismos botones con los controladores, por ejemplo, de estas entradas de audio, salidas y pues básicamente cosas que veremos en posteriores ocasiones. Para que lo tengan en cuenta también, si van a agregar extensiones, muy probablemente se instalen perfiles de forma automática en algunas situaciones. Pero bueno, vamos a trabajar con nuestro perfil de control stream y vamos a empezar a hablar acerca de los ejemplos más básicos con OBS de control. Obviamente ya hablamos acerca de algunas funciones como empezar a hacer stream, como grabación, activar cámara virtual, etcétera. Pero por ejemplo, hacer cosas muy sencillas como cambiar de escena, eso también lo podemos activar. Por ejemplo, aquí, si yo me voy a OBS, yo estoy en esta colección de escenas donde podemos ver que tenemos varias, obviamente intro, charla polémica, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero agregar un botón aquí al Stream Deck y obviamente, como está conectado a nuestro OBS, detecta la colección de escenas en la cual estemos activados y se queda guardada la información en caso de que incluso cambiemos de colección de escenas. Pero, por ejemplo, si yo le doy aquí intro, se respeta la configuración que hicimos en el video anterior de los botones con el texto al centro, con la tipografía, el tamaño, etcétera. Y obviamente se crea un botón ya automático con esa configuración, que obviamente ya tenemos de este lado. Ahora,
Si regresamos acá y le damos en escena otra vez, agregamos un botón y cambiamos de escena, por ejemplo, a charla gráficos, se crea también aquí el texto automáticamente y de hecho también podríamos editarlo con, no sé, nada más poniéndole charla. Eso también recuerden que lo pueden editar incluso en el mismo momento que tengan seleccionado el botón para que funcione correctamente. Y acá en el Stream Deck ya se verá que estamos con el botón creado. Si se fijan, este botón está con una iluminación diferente. ¿Por qué? Bueno, muy sencillo. Cuando regresamos al OBS vemos que tenemos de hecho esa escena activada. Si yo activo la de intro con el Stream Deck, nos la cambió ya, el botón que se prende ahora es el de intro. Entonces también es un indicativo visual para saber tú en qué escena estás en ese momento, si es que quieres utilizar obviamente los controles del Stream Deck para saber en qué escena te encuentras, ¿no? Entonces, como pueden ver, yo no estoy haciendo clic en ninguna escena, se está cambiando de forma automática y obviamente se ve también aquí en el Stream Deck cómo está funcionando esa dinámica, ¿no? Lo cual está bastante bueno, está bastante cool y este es un pequeño paso de lo maravilloso que puede tener un dispositivo como este que en realidad funciona de manera instantánea. Como les mencionaba, también podemos agregar perfiles. En este caso yo tengo aquí algunos perfiles, por ejemplo hacer stream en Kik, hacer stream en Instagram Live, que tengo un video para eso, y puedes seleccionarlo sin ningún problema. Por ejemplo, estoy en el perfil de Kik y con eso ya se crea el botón del perfil de Kik, que de hecho funciona de la misma forma que las escenas y tendríamos ese perfil activado. Si yo activo, por ejemplo, aquí el de Instagram Live y regreso a estos botones, pues no está activado, pero si yo lo activo, nos regresamos aquí al OBS. Como pueden ver, el perfil acaba de actualizarse. Entonces funciona de una forma muy rápida, me da obviamente mi resolución del perfil que yo esté utilizando y todo se adapta dependiendo del botón que esté activando. Vamos a regresar al de Kik o puedo crear otro botón con el perfil de Instagram y hacerlo de la misma forma. Tener esta dinámica de cambiar con un botón, pues obviamente el perfil que quiera yo utilizar. Como pueden ver, cambia básicamente en tiempo real, lo cual a mí me encanta. Y obviamente con los ajustes de transmisión, grabación, etcétera, que tú tengas en dichos perfiles. Algo que me gustaría muchísimo ayudarles a entender es cómo funciona el tema de la mezcla de audio, sobre todo en control de volúmenes de OBS. Aquí, como pueden ver, tenemos también nuestras fuentes, que en este caso sería, por ejemplo, algunas entradas de audio. El más normal que tendremos nosotros será el de mic auxiliar, que sería el del micrófono. Y ya sea que tú tengas un botón simplemente para mutear o activar la fuente, como podemos ver que también funciona así en el Stream Deck. Si cuentas con el Stream Deck Plus, tú puedes irte aquí a la parte de diales, irte a la parte de volumen del mezclador de audio y mandar esto hacia un dial o hacia un knob, obviamente para tener el control directamente en la perilla y funcionaría de la misma forma, simplemente agregando el dispositivo de este lado y manipulando la perilla tú tendrías el control de la ganancia, obviamente manipulando, como puedes ver, la perilla de esta forma. Entonces me parece algo bastante interesante, que funciona de una forma súper rápida. También podemos controlar los pasos que dé el dial cada vez que se mueva. Por ejemplo, yo quiero darle que se mueva 3 decibelios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo esté en 0, si yo empiezo a bajar, se va a bajar de 3 en 3 a -3, -6, -9, -12, etcétera. Y si se fijan, eso es con cada movimiento y también tenemos un indicador en la pantalla del mismo Stream Deck de esta información. Entonces no hay pierde para poder saber nosotros en qué ganancia está nuestro dispositivo y obviamente también apretando este botón vamos a mutear como tal el micrófono. Entonces está bastante completo. Esto, insisto, si tienen ustedes un Stream Deck Plus. Eso en temas de controles de audio básicos. Regresando aquí a las teclas, pues tenemos bastantes cosas que podemos utilizar. Por ejemplo, aquí en filtro. Este es interesante, pero yo no lo recomiendo muchísimo si es que quieres hacer algo un poco más avanzado con StreamerBot posteriormente, pero también se puede hacer. Por ejemplo, aquí en charla gráficos, por ejemplo, si ya te has visto alguno de mis videos de pues StreamerBot, sabrás perfectamente que una de las cosas que más me gustan a mí es poder controlar filtros y esto me ayude a pues tener otro tipo de gestión en mis escenas y que se activen o desactiven ciertas cosas cuando yo estoy utilizando estos botones. Obviamente la opción por defecto de el Stream Deck no se queda atrás, es básica, sí, pero funciona muy bien. Por ejemplo, aquí vamos a tener en fuentes todo lo que tenga filtros. En este caso, por ejemplo, cámara web es una fuente, pero intro y charla son escenas. Entonces, no solamente te incluye las fuentes que tengan filtros, sino también las escenas, lo cual puede ser un poco complicado de entender y sobre todo separar, que es una actualización que yo le sugiero al gato que haga pronto, que pueda seleccionar filtros de fuentes y filtros de escenas para que no tengas este tipo de inconvenientes de mucha información, pero el punto es que puedes activar y desactivar ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en cámara web, yo tengo aquí activado un filtro de limitador, ¿no? Entonces, este filtro lo vamos a poder controlar perfectamente con un botón. Y cuando yo esté apretando este botón que acabo de crear de limitador, pues obviamente se va a activar y prender este filtro sin ningún problema. ¿Entienden las posibilidades? La verdad es que está bastante interesante porque es súper básico y lo pueden aplicar con cosas realmente avanzadas. Como por ejemplo aquí en los filtros. Yo tengo estos filtros de movimiento de cámaras. Si se fijan,
activando y desactivando estos filtros yo puedo tener un control sobre cada cámara. Regresando aquí a la pantalla del Stream Deck, yo puedo aquí irme a otra página sin botones y agregar un botón de filtro sin ningún problema de la escena de charla gráficos con los diferentes movimientos de cámara. Por ejemplo, presentador 1 charla, perfecto, aquí ya lo tengo. Podemos ponerle aquí P1 charla para que lo entendamos más fácilmente. Podemos incluso rápidamente copiar este botón para que no tengamos que pasar por todo el proceso de hacerlo, y podemos aquí seleccionar simplemente otro filtro que sea P1 gráficos, que obviamente así se llaman los filtros, y yo tengo así el control más claro de lo que voy a hacer. Ya tengo estos dos botones en una nueva colección, en una nueva página, pues muy fácil. Yo me voy aquí al Stream Deck y tengo estos dos botones que en estricta teoría lo que ayudan es a que yo active diferentes posiciones de una cámara en este caso. Obviamente ya viéndolo en el OBS vamos a poder darnos cuenta de al momento de que yo activo estos filtros, pues yo tengo el control de la posición de esta cámara. Que obviamente esta información sobre la transición de movimiento te lo dejo en un video en la descripción que se llama Transiciones Avanzadas. Y ahí vas a poder tener un poquito más de entendimiento de cómo funcionan estos filtros de movimiento, sobre todo para una transición más fluida que yo utilizo en todos mis streams e incluso en algunos videos. Básicamente así es como funcionan las, valga la redundancia, funciones de OBS. Ya es cosa de que tú empieces a investigar cómo es que funciona cada una. No voy a profundizar en todas las opciones porque son bastantes y creo que son bastante también literales. Entonces, por eso no voy a profundizar y simplemente quería mostrar estas que son para mí creo que las más claras y las más utilizables. Ahora, para terminar este video me gustaría hablar acerca de algo más que no tenga que ver con OBS Studio, que probablemente tenga que ver con un perfil predeterminado y en el cual nosotros queramos abrir ciertos programas. En este caso aquí nos vamos a ir a Sistema, en los botones, y hay un botón que se llama Abrir. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es simplemente arrastrar este botón y aquí podemos agregar la ruta de la aplicación que nosotros queramos abrir si lo necesitamos así. Entonces, por ejemplo, voy a cerrar OBS, voy a irme aquí al OBS, también le voy a dar clic derecho otra vez y vamos a darle en propiedades. Aquí en propiedades me da obviamente la dirección de dónde está instalado mi programa y esto lo vamos a copiar, y aquí en app o archivo vamos a darle pegar y como pueden ver yo le puedo poner el nombre aquí de OBS o puedo agarrar un icono de la biblioteca que ya hablaremos más sobre iconos específicos. Voy a agregarle este icono del gato, no pasa nada. Y como pueden ver yo tengo aquí el botón que dice OBS, incluso vamos a quitar la imagen para que sea más clara. Ahí lo tenemos, ¿no? Entonces cuando yo apriete este botón, ya lo apreté, está cargando como pueden ver mi computadora y el OBS está abriéndose. Entonces, es muy fácil crear atajos dentro de tu mismo Stream Deck para poder abrir programas. Y resulta bastante sencillo. También podemos, por ejemplo, abrir un sitio web directamente, un atajo, obviamente hacer algún atajo para poder, no lo sé, activar alguna acción con macros, con combinaciones de teclas como Control Alt P, no sé, o algo por el estilo. O incluso puedes cerrar desde aquí algunos programas, que ya me parece algo excesivo porque pues nada nos cuesta llegar a la X y hacerlo, pero bueno, también lo puedes hacer. Entonces, por si buscabas alguna opción para poder abrir algún programa, pues esta es la forma y creo que es una de las opciones más básicas que vamos a poder utilizar, sobre todo para, como les digo, manipular nuestra computadora desde el Stream Deck. Y pues bueno amigos, eso fue todo por este segundo video. Aquí ya vimos un poquito más de cómo controlar acciones básicas en OBS, abrir programas. Si tienes Stream Deck Plus, utilizar controles de audio de OBS en las perillas o en los knobs, como les digas. Y en el próximo video hablaremos acerca de las extensiones, además de profundizar un poco más en extensiones básicas, la extensión básica de Twitch o la que instalamos incluso para poder utilizarla a nuestro beneficio mientras estamos en vivo, la extensión de Spotify y una extensión que me gustó muchísimo, sobre todo para gente que no tenga el Stream Deck Plus, que se llama Volume Control, que puedes controlar básicamente cualquier audio con los botones. Entonces, pues nada, si te gustó, entretuvo, sirvió esta información, recuerda que le puedes dar like, suscribirte al canal para que te mantengas informado sobre estos videos que puedo llegar a subir sobre Stream Deck. Y pues nada, nos vemos en el tercer video, que ya nos tocará mucho pues hablar acerca de extensiones. Que estén súper bien, cuídense mucho, nos vemos, bye.